Hola, soy Juan Andrés Ligero Lasa y hoy quiero hablar sobre cómo abordar los diseños cualitativos. En siguientes vídeos también procuraré seguir explicando algo sobre estas pistas o procesos para acabar haciendo un diseño de investigación de corte cualitativo, pero antes de empezar estas reflexiones más técnicas sí que quería eh, hablar de la posición ontológica, porque eso nos va a condicionar el resto de nuestro camino. Por Parto de la idea de que necesitamos clarificar nuestra asunción sobre la existencia de la realidad antes de empezar a pensar en la metodología. Puede parecer quizás demasiado filosófico, pero creo que no. Creo que esto tiene una vertiente claramente práctica y que una vez que identificamos nuestras posiciones sobre cómo es la realidad que vamos a estudiar, la metodología discurre sola. Vale. En principio me he atrevido a resumir las diferentes asunciones en cuatro grandes posiciones, ¿no? Holismo ontológico, esa gran explicación de la realidad única; el individualismo ontológico, pensar que la realidad está conformada casi con exclusividad de las decisiones o las voluntades individuales; lo que me atrevo a llamar síntesis dialéctica, que trata de una combinación de ambas, o por lo menos de posiciones tradicionalmente vistas como enfrentadas o alejadas; y en el momento que estamos ahora de hipermodernidad, y no necesariamente por nuestra estética, que siempre en todos los momentos se ha considerado moderna, sino por una determinada metáfora de cómo entendemos el comportamiento humano. Vamos una por una. El holismo ontológico serían teorías que tienen esa pretensión explicativas totales de la realidad. Identifico factores o variables que serían las causas, los motores de toda la acción humana. Nos podemos encontrar escuelas que todos conocemos, como el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría de sistemas, el marxismo. ¿Y cómo se concibe entonces el individuo? Esas estructuras históricas, colectivas, como aparecen aquí, que son estructuras férreas que marcan los condicionantes de los diferentes individuos. ¿Qué es el individuo? El individuo no es nada más que el producto de estas estructuras. Nace en función de una serie de condicionantes, como puede ser la clase social, el género, etcétera, diferentes factores, y se desarrolla en función de estos especie de celda estructural donde el individuo es una expresión de esas condiciones materiales o estructurales, ¿no? Claramente, por ejemplo, la clase social o el género nos pueden ayudar a entender esta especie de celda estructural, ¿no? En ese sentido, la propuesta metodológica es relativamente sencilla. Si yo creo que el comportamiento humano está explicado por esas grandes variables estructurales, lo único que tengo que hacer es identificar esas hábitats estructurales, buscar un informante que represente bien ese discurso y entrevistar. Es decir, el muestreo que tendría que hacer de esos informantes es un muestreo estructural desde esa idea teórica compuesta de diferentes variables. Busco representantes que solamente que porten esas condiciones, esas variables, o que vivan esa situación, y lo único que tengo que hacer es estudiar su discurso. Para ganar seguridad puedo incrementar el número de individuos que voy a entrevistar hasta buscar la saturación. Los denominadores comunes serían el discurso no del informante, sino de la estructura, en este proceso de muestreo deductivo o estructural. Bien, esta es mi intención. Creo que la asunción ontológica sobre cómo es esa realidad social nos va a llevar sola, nos va a permitir encontrar el método. La siguiente opción no, quizás no es la palabra más adecuada porque implica una determinada decisión, y a veces las asunciones ontológicas son asumidas, naturalizadas como propias, ¿no? Producto de nuestro bagaje, de nuestro proceso de socialización. Pero el siguiente posicionamiento ontológico sería el individualismo. En ese sentido, la estructura se diluye frente a esa voluntad, a esa libertad individual, que es quien hace sus propias, abre su camino en la maleza, ¿no? Creando su propia condición, destino y desarrollo. Podemos encontrar un montón de teorías también que seguro que
os suenan: la teoría de la elección racional, el utilitarismo, el conductismo o muchos aspectos de la fenomenología, hasta el propio existencialismo. Entonces el individuo es el eje de este proceso. Nosotros tenemos que analizar en función de las voluntades, deseos, expectativas y decisiones, a veces mayoritariamente conscientes, pero también se reconoce que no siempre, y en función de este análisis yo construiré las explicaciones sociales que quiero explicar con mi proceso de investigación y de evaluación. Por lo tanto, el proceso es un proceso inductivo. Parto del individuo para llegar a establecer las diferentes ideas que pueden explicar el comportamiento. Muy interesante en este sentido, para hablar de los muestreos, el libro de Grounded Theory de Trinidad Requena y otros que pueden ayudarnos a contextualizar esta situación. Muy bien. La tercera opción, que quizás podemos entenderla como sintética de las anteriores, partiría de una idea de que estos dos elementos están íntimamente relacionados. No es solamente que la estructura férrea condiciona al individuo con poco margen de acción en esta prisión estructural, sino que la estructura efectivamente condiciona al individuo, pero el individuo acaba también conformando a la estructura. Es decir, no sería solamente una visión unidireccional, sino que sería un entendimiento dinámico, dialógico. La influencia, la propia dinámica de los individuos acaba conformando las estructuras de partida. Una metáfora muy clara puede ser el idioma, la gramática. La gramática a priori la asumimos, la aprendemos, la naturalizamos como algo propio, que no nos permite libertad de decidir qué frase voy a decir, a enunciar, pero no podemos salirnos de la estructura gramatical porque no nos entenderían. Pero ¿esto es así? ¿O nuestra práctica como hablantes acaba condicionando la estructura? Si la estructura fuera férrea, se hubiera mantenido las mismas estructuras gramaticales desde hace siglos, y sabemos que no es así, que hay variación contextual, histórica. Es decir, la práctica social, la dinámica, la práctica política modifica los propios hechos gramaticales. Nosotros somos libres dentro de una determinada estructura, pero además nuestra libertad de movimiento acaba condicionándola. Sobre esto podemos encontrar autores que nos ilustran y que nos dan esta metáfora, ¿no? Como Giddens, como Habermas, como Bourdieu, en estas combinaciones de campo, hábitus o sistema y mundo de la vida, o estructura y acción. Por ejemplo, el caso del género puede ser también muy interesante. Puede haber una acción política que modifique determinadas condiciones estructurales de cómo referirse al conjunto de los humanos, y esa acción política, esa práctica colectiva, modifica la estructura, que a la vez a los nuevos hablantes ya nacerán impregnados de esos cambios, y creando este proceso dialéctico de cambio, de evolución, ¿no? Por ejemplo, también utilizando la metáfora del lenguaje, en español no tenemos saudade como concepto. Sí que podemos hacernos una idea: morriña, tristeza, añoranza, pero no es exactamente cuando hablas con un portugués, con un brasileño, te dicen, no es exactamente esa idea, ¿no? O sea que como tal no tenemos construida ese concepto de realidad. Asumir ese concepto nos permitiría comprender, sentir cosas que ahora mismo podemos recibir los estímulos, pero no somos capaces de crear la misma elaboración que si supiéramos o habláramos portugués. O por ejemplo, el término responsivo, asumido recientemente para poder analizar las páginas web, que viene del inglés, que creo que los hispanohablantes no tenemos, creo que en México sí se utiliza, y vendría a ser algo así, una traducción cercana, pero no exacta, sería sensible. Nosotros hasta la fecha no entendíamos que una página web fuera responsiva. Podríamos que fuera útil, accesible, etcétera, pero responsivo como tal no. En la medida que asumimos con nuestra práctica, con la integración con otras culturas, con otros lenguajes, lo asumimos dentro de nuestro idioma, nos cambia una determinada conceptualización. Nuestra práctica influye en la estructura, que a la vez nos condiciona como individuos.
para nuestra acción. La metáfora que utiliza Bourdieu, que no sé si es acertada o no, es que seríamos trenes que ponen sus propias vías. Es decir, lanzados por las vías que ya están puestas, pero con capacidad de ir con la locomotora. Habría un sistema que iría colocando los raíles e iríamos condicionando o influyendo en estas vías que estructuran nuestra dirección. El tren que pone sus propias vías. Estructuras estructuradas. Podría ser, no quiero ser demasiado confuso con esto, pero eso sería esa visión que podríamos definir como de una síntesis de las aproximaciones anteriores. En ese sentido, el muestreo sería estructural. Los individuos que seleccionaríamos para nuestra investigación en metodología corresponderían a determinadas celdas o hábitats estructurales, pero tendríamos que estar atentos en todo el proceso metodológico a ver las variaciones dialécticas que se dan, las discusiones, y podríamos, por lo tanto, atender a series temporales, a historias de vida, series temporales desde una perspectiva cualitativa, que impliquen variaciones, modificaciones o diferentes espacios donde las influencias de la práctica dinámica cotidiana del mundo, de la vida, haya influido o no haya influido en diferente grado en estas condiciones estructurales. Por lo tanto, los estudios temporales son especialmente interesantes, y los estudios de cohorte, diferentes poblaciones con diferentes condiciones estructurales. Bien, y por último, ¿dónde estamos ahora? Estamos en una modernidad. Cuidado que el presentismo nos hace creer a todos los seres humanos, nos hemos pensado modernos, porque estamos en esa especie de brecha del presente con el futuro y siempre consideramos que lo que estamos viendo y efectivamente es así, pero la idea de modernidad no es consustancial al futuro, a este momento que estamos viviendo. Es un concepto teórico, es una forma de entender los nuevos aspectos de la época, ¿no? Más allá de la modernidad, sino de la hipermodernidad, ¿no? Donde los individuos, ya una de las características de la hipermodernidad es que los individuos no se explican por una única variable, como veíamos, ni por ese carácter individual, sino que hay múltiples factores que explican su comportamiento. En verdad, la metáfora que se utiliza es como si, en vez de estar en un texto determinado, el del gremio, el de la clase social, el del género, estuviéramos en diferentes planos, en diferentes realidades, y cada una de estas realidades conformase nuestra identidad, el trabajo, nuestros orígenes, el género, mi identidad deportiva, por hobbits, con diferentes planos. Sería un poco la metáfora. No sé si vale para esto también, por ejemplo, la evolución de los análisis cuantitativos de investigación social. Con anterioridad, esta especie de holismo ontológico pretendía que una sola variable explicase el comportamiento. Cualquiera que se haya enfrentado a un análisis de una base de datos ya sabrá que esto no es así y que necesitamos múltiples variables, múltiples factores para intentar explicar la varianza, el comportamiento de una serie de individuos. Bueno, trasladado a una visión epistemológica, los individuos estaríamos conformados en diferentes planos, en esta idea de los hipertextos. Por eso somos modernos o hipermodernos, no porque llevemos unas determinadas gafas o porque llevemos la camisa abrochada hasta no sé dónde, sino porque nos entendemos a nosotros mismos como en diferentes espacios con diferentes identidades. No hay una única adscripción que explique nuestra forma de ser, ni que seamos del medio rural o de la ciudad o de tal clase social o con tal identidad de género. Por lo tanto, la metodología, en este caso más sofisticada, estará estructurada en función de los diferentes textos que tendremos o planos explicativos que tendremos que identificar para explicar el comportamiento del individuo. Buscaremos individuos que compartan estructuras o textos para identificar quirúrgicamente esos discursos en común en relación a esos planos que queremos analizar. Por lo tanto, creo que es un diseño más sofisticado en la medida en que tenemos que explicar teóricamente los planos que creemos que pueden estar explicando el comportamiento y identificando individuos que compartan esos planos para encontrar los denominadores comunes. Y con esto estaríamos explicando en parte cómo contribuye un plano a una determinada parte del comportamiento del individuo. En síntesis,
Tenemos que saber cuál es nuestra asunción ontológica para prestar bien el holismo ontológico, prestar nuestra completa atención a nuestras estructuras férreas. Tendremos también que saber si estamos en un posicionamiento de voluntades individuales para ver cómo el individuo genera su propio camino recorrido y nuestro punto de partida será el individuo. Tendremos que ver si estamos en esta síntesis dialéctica para ver que hay unos elementos estructurales, pero ya no son férreos, sino que son plásticos, en la medida en que la práctica cotidiana le influye y lo modifica. O bien, si estamos en un posicionamiento de hipermodernidad, para poder identificar los diferentes planos multifactoriales que explicarían en parte el comportamiento o la varianza del individuo. Esto sería las asunciones. Por eso insisto en la idea en que antes de pensar en metodología tenemos que saber cuál es nuestra asunción ontológica, nuestro sistema de referencia para entender la realidad. Pero una vez que lo sabemos, la metodología discurre sola. Solamente nos tenemos que dejar llevar por este marco interpretativo de la realidad. Pues esto es lo que quería comentar hoy antes de empezar de forma más técnica a poder abordar los diferentes diseños. Muchísimas gracias por la escucha.